con la cámara prendida, todos estamos activos, así que vamos a comenzar a trabajar. Estamos en una nueva clase de repaso. No se olviden que la siguiente semana van a comenzar a tener sus exámenes de los diferentes cursos. Así que este modelo termina siendo el modelo de las preguntas que van a terminar teniendo. Algunas para poder responder automáticamente, otras para completar, otras para poder analizar a través de una lectura. Así que vamos a trabajar rápidamente en base a eso, ¿ya? Por si me falta el tiempo después, porque tengo que salir también para el otro ciclo, comienza rápido. Les recuerdo solamente algunas cosas, ¿no? Estas fiestas que se van a terminar teniendo, recuerden, por favor, nada de estar saliendo a la calle, de estar generando pues, posibilidades de contagio en la casa, porque el tema todavía sigue fregado, ¿no? Por eso las medidas duras y drásticas que se siguen tomando, ¿ya? Así que diviértanse viendo hoy día la, el debate presidencial, que supongo que va a estar interesante, ¿ya? Muy bueno fue el de anteayer, con Acuña, que estaba ahí de estorbo, ¿ya? Y con las críticas entre Bengolea y Forsyth, ¿ya? Y Keiko diciéndole a Forsyth que hay que tener mano dura, pero no contra su hija esposa, ¿ya? Y Forsyth diciéndole a Keiko si ha participado en alguna intervención policial, pero que donde ella no sea la detenida. Muy buena. La de ayer sí estuvo bien, Mons. Esperemos que le esté animado con los payasos que tenemos participando para ser presidentes. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Recordemos que hasta el momento hemos trabajado en clase solamente algunos puntos, ¿ya? Estamos avanzando lentamente. Sí, profe, hoy también es el debate, ¿ya? Son 3 días. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento son los primeros gobiernos de la época del primer caudillismo. Entonces, comencemos por ahí, ¿ya? Comencemos por ahí, porque por ahí viene la primera pregunta. Recuerden que el primer militarismo es el periodo que va entre 1827 y 1872. 45 años los militares van a tener el control monopólico del gobierno, pero esto, recuerden, se divide en 2 etapas, la época del primer caudillismo y la época de la prosperidad falaz. La diferencia está en que en una primera etapa hay una gran inestabilidad política, intentos de golpe de Estado y guerras civiles a cada rato, y además una situación económica complicada porque principalmente nuestros ingresos venían por el cobro del tributo indígena y las aduanas. Mientras que en la segunda etapa la situación cambia producto de la gran cantidad de ingresos económicos, producto de la venta del guano. El Perú va a terminar entrando en una época de crecimiento y prosperidad y los enfrentamientos internos, sobre todo Ramón Castilla, los va a terminar frenando con el reparto de recursos del guano entre sus aliados conservadores y sus opositores liberales, teniendo una mayor estabilidad en comparación precisamente a los años anteriores. Ahora, durante la época del primer caudillismo, recuerden ustedes lo siguiente. ¿Quién era un caudillo? ¿Ya? ¿Quién era un caudillo? Con todo esto que te estoy definiendo, van a poder salir las primeras 5 preguntas. ¿Ah? ¿Quién era un caudillo? Recuerden que los caudillos terminaban siendo jefes militares que habían alcanzado un gran reconocimiento, prestigio personal, por haber participado en el proceso de la lucha de independencia. ¿Ya? Entonces, ellos eran los generales victoriosos, que habían logrado, repito, ser parte de la etapa final de la lucha de independencia y siendo nombrados mariscales de Ayacucho. Ahora, estos personajes, estos caudillos, recuerden que venían teniendo sus propias tropas, ¿ya? Y terminaban defendiendo sus intereses particulares de querer llegar al gobierno y los intereses de sus aliados comerciantes que terminaban financiando, ¿ya? Financiando la lucha de independencia que ellos terminaban o que ellos estaban promoviendo. Más que la lucha de independencia, sus intereses de llegar al gobierno. ¿Por qué querer llegar al poder? Bueno, por un afán personal de reconocimiento. Pero también habría que tomar en cuenta que no era solamente por eso. Yo estando en el gobierno puedo terminar estableciendo leyes, medidas, explotación de recursos, etcétera, a favor de la gente que está conmigo. Así que no solamente, y eso tienes que verlo también para las elecciones que tenemos ahora. O sea, no es solo el candidato a la presidencia de la República. Detrás de él hay muchos grupos de interés quienes financian estos procesos porque quiero que alguien cercano a mí gobierne para que de esa manera yo pueda obtener beneficios. No se olviden. Entonces, repito, los caudillos terminaban siendo jefes militares con sus propias tropas, ya con poder regional o provincial que buscaron llegar al gobierno ya sea mediante guerras civiles o golpe de Estado, ¿ya? Por otro lado, ¿por qué gobiernan ellos? ¿Ya? ¿Por qué gobiernan ellos? Porque les dije hace unas clases atrás que los llamados a gobernar eran los criollos civiles, pero los criollos civiles habían quedado muy débiles tras la lucha de independencia. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus haciendas habían sido saqueadas y destruidas, ¿ya? Por parte del bando opositor.
ya sea, pero por parte de los realistas o por españoles o los patriotas por la independencia, depende de la posición que haya tenido el hacendado, porque perdieron mano de obra, porque los indígenas yanaconas o los negros esclavos terminaron, después de la lucha de independencia, manteniéndose en el ejército o terminaron yéndose a otra provincia a vivir para que no los sigan explotando de donde terminaron saliendo, ¿ya? Porque el negocio del comercio con España se había terminado debilitando y porque el comercio con Inglaterra era algo que algunos querían y otros no, y era un tema muy complicado, era un tema muy complicado. Entonces, ante la debilidad económica, ¿ya? Y la falta de reconocimiento popular, ¿ya? De los criollos civiles como sus líderes, es eso lo que facilita el golpe de Estado o el poder de los caudillos militares, quienes van a querer llegar al poder. Pero otra cosa que te comentaba la vez pasada, insisto, y te lo dije hace un rato, es la gran inestabilidad política. No sabíamos si el presidente que llegaba al gobierno por elección o por la fuerza iba a terminar su mandato, porque siempre habían intentos de golpe de Estado y guerras civiles en su contra. Por eso decíamos que el gobierno era un gobierno pendular, ¿ya? Y era un gobierno pendular porque no te olvides que va a terminar pasando por dos claras tendencias, ¿ya? Los liberales y los conservadores, ¿ya? No se olviden ustedes, liberales y conservadores eran los dos grupos que se peleaban por el control del Estado. Cuando hablamos de esto, recuerden, y es ahí donde entra esta pregunta número uno. Recuerden que cuando San Martín logra la independencia del Perú, se establece una etapa llamada el protectorado, ¿ya? San Martín como protector de la independencia, ¿quién quería que en el Perú se establezca la monarquía constitucional? Y esto generó el llamado primer debate doctrinario o primer debate político nacional. Los que estaban a favor de la monarquía constitucional, un rey limitado por una constitución, gobernando en el Perú, o los que querían la república, un gobierno sin rey. Recuerden que cuando San Martín se retira del Perú acusado de traidor por intentar que un español nos siga gobernando, ¿ya? Recuerden que en el Perú se establece la república como sistema de gobierno. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué tipo de república queremos? ¿Queremos una república de acuerdo a como lo piensan los liberales o como lo piensan los conservadores? Entonces vamos por ahí. En el aspecto político, los liberales planteaban una república federal, ¿ya? O federativa. ¿Qué cosa es eso? Que cada departamento del Perú, no te olvides, serán 8 o 7 al principio, cada uno de los departamentos tenga autonomía administrativa en castellano, que terminen cobrando sus impuestos y manejando su presupuesto para poder dirigir de esa manera el gobierno. ¿Ok? Ellos hablaban de un gobierno, por lo tanto, descentralizado, donde el poder no sea tomado por la capital, sino por cada provincia. Lo tercero de los liberales es que planteaban que quien debe tener más importancia en el momento de tomar decisiones en el gobierno terminaba siendo el Congreso, el poder legislativo. Por eso hablaban de un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. Esos son los liberales en el ámbito político. Los conservadores, que eran el otro bando, te decían que eran el Antonio Moro completo. Los conservadores, ¿qué cosa planteaban? Planteaban una república unitaria, donde cada departamento se someta a lo que diga la capital, gobierno centralista, y donde el presidente tenga más poder de decisión que el Congreso. Ejecutivo fuerte, legislativo débil. ¿Okay? Desde el punto de vista económico, los liberales planteaban el libre comercio o librecambismo. ¿Qué significaba ello? Que para poder atraer el comercio internacional, sobre todo en inglés, siendo Inglaterra el país más poderoso del mundo, lo que ellos planteaban era que los impuestos a las importaciones a través de productos del exterior, llamados aranceles, se terminen reduciendo. Para esa manera, insisto, atraer el comercio exterior. Por otro lado, ¿quiénes eran las ciudades o los departamentos que promovían eso? Los departamentos que promovían eso eran los departamentos del sur. Arequipa, productora de algodón, Cusco y Puno, productoras de lana, ¿ya? Inglaterra, no se olviden que terminaba desarrollando la primera revolución industrial y su industria era la industria textil, la industria de la ropa. Entonces, la idea de ellos era el siguiente: tú véndeme ropa, pero yo te vendo algodón y lana. O sea, yo abro mi mercado para que tú me vendas, pero siempre y cuando tú me compres. Esa era la lógica del librecambismo. Los conservadores tenían otra propuesta, Su propuesta se llamaba proteccionismo. Es decir, recuerden que en Lima habían dueños de talleres textiles o talleres de ropa producida a mano, ya manufacturadas. Y estos talleres de ropa producida a mano tenían un inconveniente, eran muy caros, ¿ya? La máquina produce más por menos costo. El trabajo manual termina siendo mejor elaborado, pero muy caro. Entonces, los dueños de talleres textiles en Lima decían: yo no quiero competir contra Inglaterra, no puedo competir contra Inglaterra porque sus productos terminan siendo demasiado baratos en comparación al mío.
¿Cómo permitiría que ellos ingresen? Bueno, siempre y cuando yo le ponga altos aranceles o altos impuestos y por lo tanto mi negocio se vea muy beneficiado. Porque sus productos tras pasar por este filtro de altos impuestos será muy caro y la gente preferirá comprar productos peruanos. Lo que ellos pedían es que el Estado proteja ya los intereses de estos dueños de talleres. Por eso el nombre de proteccionismo, proteger la producción nacional poniendo altos aranceles a los productos extranjeros. Quien también estaba de acuerdo con Lima era el Departamento de la Libertad, la zona de Trujillo en el norte. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Trujillo y Lima terminaban siendo aliados, pero la Libertad tenía un problema. Ellos eran productores de azúcar, ¿ya? Y su principal comprador era Chile, ¿ya? Entonces, lo que ellos decían es, sí, Lima tiene razón, no hay que tener comercio exterior con países, ya con países que estén económicamente muy desarrollados en comparación a nosotros. Pero sí podemos tener comercio con aquellos países que sean semejantes al nuestro. O sea, de esa manera ellos seguirían vendiendo su azúcar a Chile, comprando el trigo de este país, pero terminarían defendiendo a Lima y los talleres textiles contra la producción inglesa. No se olviden, ¿ah? Eso es lo que pasaba en el debate entre liberales y conservadores. En base a eso podemos responder las primeras dos o tres preguntas. Dice, por favor, me van mandando su clave, ya su clave por el chat interno, ya del Zoom, ya. A ver, te doy 2 minutos para que leas esta primera pregunta. Está facilita, ya está facilita. Ya está para que la interprete, porque tienes que jalarle un poquito de los pelos para llegar a la respuesta. Ya, a ver, dígame su clave. Por el chat interno, por favor, respondan, muchachos. ¿Ya? De los que mandó clave que estudios son tres, me están dando respuestas diferentes, muy diferentes una de otra. A ver, espero tres más, cuatro más. Somos 35 personas en sala, muchachos. Tienen que estar activos, tienen que estar leyendo. Ya, a ver, vamos entonces a dar una respuesta. Dice, el segundo debate doctrinario, repito, es qué tipo de república deberíamos tener, si federal o unitaria, ¿ya? Es decir, por lo tanto, si liberal o conservadora, enfrentó a liberales contra conservadores, en donde los primeros, o sea, estamos hablando de, me está pidiendo una característica de los liberales. Dice, abogaron por un ejecutivo fuerte. No, por el contrario, ellos van a terminar planteando que quien tenga más poder sea el Congreso, un legislativo fuerte y un ejecutivo débil. B, plantearon la necesidad de instaurar una monarquía. Ninguno de los dos terminaban siendo republicanos, es decir, no querían un gobierno monárquico. C, se opondría al establecimiento de un parlamento. Al contrario, ellos quieren que el parlamento o Congreso termine teniendo un mayor poder que el presidente. Entonces no se opone. Y la D me dice, intentan que el país sea gobernado por militares. Mira, esa alternativa de las cuatro es la mejor que hay. Ya es la mejor que hay. No es la más correcta, ¿ya? Pero es la mejor que hay. Ya es la mejor que hay. Porque tanto liberales como conservadores están precisamente promoviendo gobiernos de militares, ¿ya? Así que, por lo tanto, ya de estas, ¿quieren gobiernos militares? Sí, pero gobiernos militares que terminen apoyando el comercio internacional y gobiernos militares que terminen teniendo, digamos así, un fácil control por parte del Congreso de la República. Entonces, ante esta primera pregunta, la mejor alternativa termina siendo la de dedo, ¿ya? La de dedo. Vámonos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 más o menos te lo he explicado, ¿ya? Con lo que te he dicho hace un rato, pero es una lectura, así que métele una leidita, te doy 3 minutos para que leas y marques tu clave. La respuesta es rápida, ¿eh? Pero léela bien, por favor.
¿Ya? ¿Y están teniendo sus respuestas? Ya tengo 6 respuestas, 7 respuestas. A ver qué me están poniendo las claves. También son diversas, aunque la mayoría marca una, aunque después se van cambiando. A ver, vamos a leer entonces. Dice, por más de 40 años los militares fueron la clase dirigente incipiente u original del Estado peruano, ¿ya? De incipiente o del naciente Estado peruano. Bien, no te olvides que el primer militarismo va de 1827 al 72, 45 años. Dice, los diversos sectores no pudieron recuperarse de los daños sufridos durante las guerras de independencia. Las minas fueron saqueadas, los ingenios azucareros destruidos y la poca mano de obra, ¿ya? Y la poca mano de obra habían sido reclutadas por los caudillos para la lucha de independencia. Y como te dije hace un rato, no regresaron a su centro de labores o se quedaron en el ejército. Y la disminución de la población esclava y la disminución de la población esclava fueron los mayores obstáculos que la élite criolla tuvo que afrontar en los primeros años de vida independiente. Entonces, como te decía hace un rato, los llamados a gobernar el Perú ya terminaban siendo los criollos civiles, no los militares. Pero lo que te está diciendo esta parte es que ellos, los empresarios, los criollos, estaban muy débiles producto de la lucha de la independencia. ¿Ya? Dice, esta situación que afectaba a toda Latinoamérica, pues como también te decía hace algunas semanas en clase, ese no es un problema solamente del Perú. O sea, no creas, ya no creas que este problema de la inestabilidad, de la explotación laboral sobre los sectores populares, de la situación económica crítica, era un problema exclusivamente peruano. Era un problema de todos los países de la región, en mayor o menor medida, pero todos tenían el mismo problema. ¿Ya? Dice, esta situación que afectaba a toda Latinoamérica produjo la fragmentación del poder e incluso exacerbó o terminó alentando sentimientos separatistas, es decir, de provincias que querían separarse de su país, ¿ya? Para fracturar precisamente sus países. Dice, sobre todo en los departamentos que económicamente no se encontraban tan vinculados a Lima, como fue Cusco y Arequipa. Recuerden, no te olvides, los liberales estaban en el sur. Arequipa, productora de algodón, Cusco y Puno, productoras de lana, ya, que estaban contra el poder de Lima, proteccionista. No te olvides de eso. Dice, como consecuencia de la desaparición del control virreinal, los terratenientes lograron aglutinar grandes extensiones de tierra bajo su dominio. Es decir, lo que están diciendo es que cuando acaba el virreinato, ¿ya? Y en los primeros años de la República, el gobierno peruano era débil, era débil. Y como era débil, entonces los grandes o los hombres poderosos de las diferentes provincias, pues se hicieron más poderosos. No solamente porque tuvieron más tierras, sino porque manejaban el territorio a su antojo, porque tenían el poder. Es decir, que el Perú era algo así como una monarquía feudal, ya de la Edad Media, donde en cada provincia había un gran hacendado en la costa, un gamonal o dueño de tierra en la sierra, o estaba el dueño de las minas y cada uno de ellos manejaba sus terrenos a su antojo ante el débil Estado. Dice, el poder que concentraban estos hombres se hizo extensivo al pueblo o localidad anexos a esta región. Es decir, ellos no solamente terminaban manejando el terreno, no solamente eran propietarios del terreno, sino que en ese terreno ejercían su poder como ellos querían, su propia moneda, sus leyes, como que ellos querían, manejaban el poder judicial, así que todo estaba controlado bajo su interés y bajo su antojo, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿ya? En base a eso hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Dice, eh, a ver, ante esto dice, lo anteriormente expresado en el texto refleja que el Estado peruano republicano surgió, ya surgió. Dice, fundado en una democracia en pleno derecho. Mira, cuando hablamos de democracia, recuerden ustedes que la etimología o el nombre viene de poder del pueblo. En una democracia como la que vamos a ejercer la próxima semana, ¿ya? El pueblo decide quién nos va a gobernar. Por lo general, estos gobernantes terminan siendo parte de un grupo de poder, ya un grupo con dinero además para poder hacer una campaña. No es que, por ejemplo, el señor Acuña termine siendo un obrero, ¿ya? No es que, por ejemplo, López Aliaga termine siendo un campesino, o que, no sé, o que Johnny Lescano o que Verónica Mendoza terminen siendo, pues, no sé, terminen siendo
labradores o cachueleadores como, no sé, electricistas. No, no lo son. Son gente, uno, o que tienen plata para poder financiar una campaña o que terminan representando los intereses de ciertos grupos. Entonces, hay precisamente todo eso de por medio. Entonces, con la lectura, porque acá me están diciendo, lo anteriormente expresado en el texto refleja que el Estado peruano. Entonces yo tengo que sacar de la lectura una respuesta. Entonces me dice, de la lectura yo puedo decir que los países que están formándose tras la independencia o las características de estos países se forman en una democracia en pleno derecho. No, porque no están hablando de los sectores populares, están hablando de un gobierno débil y de grupos provinciales o regionales que tienen mucho poder, ya, mucho poder. Ahora, B, dice, basado en caudillismos y regionalismo. Claro, cuando me dice regionalismo me dice de que, por ejemplo, Cusco y Arequipa, ya Cusco y Arequipa, aprovechando del débil gobierno, querían hasta independizarse del Perú. Pero por otro lado, ese es el caso de regionalismo. Pero también te están hablando, ya, también te están hablando de que hay personas con gran poder dentro de estas provincias, ¿ya? Y que ellos tienen tanto poder que se terminan ejerciendo su propio sistema de gobierno de manera paralela al Estado. Es el caudillismo. Hay caudillos civiles y hay caudillos militares, por si acaso, no todos los caudillos tienen que ser militares siempre. Un caudillo civil lo vamos a ver más adelante y tal vez hayas escuchado este nombre, se llama Nicolás de Piérola y es parte precisamente de este proceso y de este sistema. ¿Ya? Entonces esta vez está mejor. La C me dice, como producto, ya que el Estado peruano surgió como producto de la soberanía popular. Ahí hay que tener cuidado. Hace un rato me preguntaron en un salón, ¿qué cosa es soberanía? A ver, la soberanía es la capacidad de alguien de poder tomar decisiones. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una soberanía individual, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decidir con quién trabajo, ¿ya? Yo puedo terminar decidiendo qué cosa hago con mi dinero, porque es mi soberanía. Yo tengo la capacidad de decidir por mí mismo. Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de Estado, por ejemplo, no sé si recuerdas, espero que sí, ¿ya? Porque lo han visto el año pasado, o el anteaño lo mucho. El año pasado lo han visto. Eh, las monarquías absolutistas. Una monarquía absoluta es cuando las decisiones de gobierno son tomadas por parte de una sola persona, el rey. ¿Ya? El rey. Como él toma las decisiones de todo el gobierno, eso se le conoce con el nombre de soberanía monárquica. ¿Ya? Quien toma las decisiones para todo el Estado es el rey, en una monarquía absoluta. Pero en una democracia, la soberanía es popular. Quien decide es el pueblo, teóricamente. Por lo menos yo decido quién va a terminar gobernando, quién me termina representando. Esa es la soberanía popular. Vuelvo a repetir, el próximo domingo la gente va a terminar eligiendo entre el malo y el más malo para ver quién uno va a terminar gobernando, pero es parte de la soberanía popular. Pero esto no es lo que sucede. Acá lo que están diciendo es que el gobierno era débil y no había soberanía popular, sino encontramos gente muy poderosa en las provincias que terminaba manejando su terreno a su antojo. ¿Ya? Entonces no había soberanía popular sino en las élites. Dice, a raíz de la fragmentación de otros estados. No, no es que el Perú termine siendo toda Sudamérica y como varios estados se vienen fragmentando, el Perú también terminó naciendo de esa manera. No es lo que te plantea la lectura. Te habla de un gobierno débil, ¿ya? Y de poderes locales, ¿ya? Que se van haciendo fuertes, aunque en estado debilitado. Entonces, eso es lo que tenemos como clave. La mejor clave en esta pregunta, número 2, termina siendo la B de besito. ¿Ya? Esta es una pregunta más o menos difícil porque tienes que interpretar. Pero preguntas que son más fáciles como la siguiente, ¿ya? Esto lo hemos visto en la primera clase y te lo puse como pregunta al temático y también creo que le estoy poniendo como pregunta al temático que vas a tener en un rato y es muy facilito. Entonces, a ver, dime tú, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta número 3? Ya, a ver, me están respondiendo dos personas, insisto, son 34 y es una pregunta fácil, ¿ah? Ah, todavía que te veo sonriendo, ¿cuál es tu respuesta?
A ver, la respuesta de la mayoría ha sido la alternativa B, y esa debería ser la respuesta porque está muy fácil. A ver, dice acá, recordemos. Recuerda que en el Perú actual, recuerda que en el Perú actual, el Perú viene teniendo 5 países con el que comparte frontera. Ecuador y Colombia por el norte, Brasil por el este, Bolivia por el sureste y Chile por el sur. Pero la pregunta no te habla del Perú actual, la pregunta te termina hablando de a inicios de la República, ¿ya? Y inicio de la República recuerden que veníamos teniendo fronteras con 3 países, eso lo hemos hablado. Recuerden que Ecuador, Colombia, Venezuela y la Panamá actual eran parte de un territorio llamado Gran Colombia, ¿ya? Gran Colombia, y con ellos teníamos frontera al norte. En el este siempre tuvimos frontera con Brasil. En el sur no teníamos frontera con Chile. Con Chile recién vamos a tener frontera producto de la guerra del Guano y el Salitre. Cuando Chile toma las costas de Bolivia, ya pasa a tener frontera con nosotros y también cuando invade los territorios del sur de nuestro país. Entonces, hasta ese momento solamente veníamos teniendo frontera con la Gran Colombia, ya con la Gran Colombia, con el Brasil, ya con Brasil, y además de eso con, ¿dónde está? Gran Colombia, Brasil y Bolivia, ¿ya? Entonces la respuesta termina siendo 1, 4 y 5, y eso se encuentra en la alternativa B, en la alternativa B. Así que esta termina siendo la clave en esta pregunta. No te olvides, si estoy pidiendo que respondan, respondan. Son 35 personas, no estén haciendo horas. ¿Ya? Pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 4. Ya solo te termine dando con lo que te he mencionado la clave para esto. Lee un rato, un par de minutos y dame tu clave en la pregunta número 4. A ver, están respondiendo 6 de 35. Muchachos, quiero más respuestas. Ya, a ver, 10 respuestas. La mayoría me está marcando la clave B, pero varios me dicen A y D. Entonces vamos a ver qué dicen por acá. Dice, concluida la guerra de independencia, el Perú será gobernado por caudillos militares. Esta etapa de nuestra historia es conocida como el primer militarismo. Entre las causas que dieron origen a esta etapa de nuestra historia tenemos las causas de por qué los militares van a terminar gobernando al principio. Dice, 1. El prestigio que gozaban los militares al ser estos los que vencieron en la guerra de independencia. Eso es cierto, ¿ya? Su poder termina estando ligado al prestigio de haber participado, sobre todo en la batalla de Ayacucho, que es la batalla que define el proceso de independencia. Entonces, la 1 está bien. Pero esto también tienes que ligarlo a la debilidad de quienes debieron gobernar, que eran los queridos civiles. 2. La influencia creciente que ejercía el imperialismo británico sobre nuestra economía. Mira, eso termina siendo relativamente cierto. La presencia o la influencia de Inglaterra para la independencia de América Latina es verdad. Ellos hasta financian la lucha de independencia. Pero no son los ingleses quienes quieren que los militares gobiernen.
¿ya? Que los ingleses quieren es que se aperture la economía de América en relación a España para ellos poder acceder al mercado. Pero la pregunta no es por eso, la pregunta es, ¿por qué es que los militares van a terminar gobernando en esa época? Y no es que el capitalismo inglés haya promovido eso, promueve la independencia, pero no el gobierno militar. Tres, el temor que existía una rebelión por parte de los indígenas y los negros. Pero también termina siendo real. La élite económica sabe que tiene problemas económicos, por lo tanto no puede terminar generando muchos puestos de trabajo y eso podría generar levantamientos. ¿Cómo poder controlar un levantamiento popular? A través del uso de la fuerza. Por eso es que los militares eran los llamados precisamente a terminar participando en ello. Entonces la 3 está bien también. Y la 4 me dice el desprestigio de la élite criolla, ya que todos sus integrantes apoyaron a los realistas en la guerra de independencia. Ahora, recuerden que los criollos estaban separados en tres niveles, si lo queremos terminar llamando así. Por un lado tienes a los criollos fidelistas, que son totalmente leales a la corona española y que no piden cambios. Ellos son leales porque su poder económico, sus cargos, sus títulos de nobleza dependen de su relación con España. ¿Ya? Por otro lado están los reformistas, quienes quieren que España siga gobernando, pero que hayan cambios en el gobierno. Para eso está la Sociedad Amantes del País, que publican la revista del Mercurio Peruano, Toria Rodríguez Mendoza, Hipólito Unanue, José Baquiján y Carrillo, ¿ya? Y luego están los separatistas, ¿ya? Que son los que piden independencia, como Ribagüero, como Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Entonces hay de todos los ámbitos. ¿Cuál es el problema acá? Que acá me dicen la 4. ¿Por qué gobiernan los militares? Al desprestigio de la élite criolla, ya que todos sus integrantes ya apoyaron a los realistas en la guerra de independencia. ¿Ya? Y la cuestión es que no todos lo van a terminar haciendo, porque hay varios que están en contra de la continuidad del gobierno español, ¿ya? Y por lo tanto no todos van a estar a favor de la monarquía. Entonces, la 4 por exagerada se elimina, por decir que todos están a favor de continuar bajo el mando español. La mejor clave termina siendo la 1 y la 3 que está en la pregunta o en la alternativa B. La pregunta 5 se saca rapidito, ¿ya? Se saca rapidito. Y se saca rapidito, ¿por qué? Porque es lo mismo que te he explicado hace un rato, ¿ya? Para poder responder la pregunta número 1, te hablé de los liberales y los conservadores, y la pregunta dice, no es una propuesta relacionada al sector liberal de inicio de la República, ¿ya? Así que díganme ustedes, ¿cuál es su respuesta? ¿Ya? No te debe tomar mucho. Ya, van cinco, son 34 muchachos. Tienen que haber pues 15 respuestas por lo menos. Se supone que todos están acá y están leyendo y respondiendo. ¿Dónde está la respuesta de Terán, de Retamoso? De Terán me he mandado, Retamoso. ¿Ya? ¿Dónde está tu respuesta? ¿Ya? Retamoso, a ver, quiero ver tu respuesta. Retamoso, te estoy esperando, ¿eh? Así como me esperaba que termines de copiar hace 2 años atrás, ahora estoy esperando que también termines marcando tu respuesta.
Se basan lento hasta para mandar la respuesta de... Me acuerdo con tu letra que te demora hasta las 3:30 de la tarde escribiendo. Ay, ay, ay. Ya, a ver, me están mandando varias respuestas. Unos me dicen la A, otros me dicen la B. Vamos a ver, dice. No es una propuesta relacionada al sector liberal. No es una propuesta, me están pidiendo la falsa entonces. Dice, A, ¿buscan atraer el comercio inglés? Sí, buscan atraer el comercio inglés. Su objetivo es atraer el comercio internacional, sobre todo el de Inglaterra, que es la mayor potencia del mundo. Se oponen a la supremacía del poder ejecutivo sobre el legislativo. Claro que se oponen porque lo que ellos quieren es que el legislativo tenga más poder sobre el Congreso, o sobre el presidente, disculpa. C, defienden la autonomía administrativa de los departamentos del Perú, ¿ya? Y la respuesta es sí, porque lo que ellos quieren es una república federal donde cada departamento sea más autónomo. Y la D me dice respaldan la república unitaria, ¿ya? Y ellos no respaldan la república unitaria. Lo que ellos quieren es una república federal, con cada departamento con mayor autonomía. Así que la clave en la pregunta número 5 termina siendo la D de dedo, ¿ya? Termina siendo la D de dedo. Entonces, con eso ya terminamos culminando las características generales de este periodo. Un dato más para terminar este proceso es lo siguiente. Recuerden que uno de los problemas de los países de América Latina al inicio de la República, o tras la independencia con respecto a España, es el tema de la delimitación de fronteras. Y recuerden que habían dos mecanismos para poder delimitar las fronteras entre estos países. A ver, por favor, póngame en el chat cuáles eran esos mecanismos para poder delimitar las fronteras entre los países que recientemente se vienen formando. Hay 4 respuestas, pero todos deben saber esto, es básico, ¿eh? Eran dos mecanismos, eran dos mecanismos. Ya, uno termina siendo el Lutiposidetis y la otra termina siendo la libre determinación de los pueblos. ¿Qué cosa es el Lutiposidetis? Recuerden que este partía de un principio. Lo que fue tuyo lo seguirá siendo. Entonces, los territorios de las audiencias virreinales terminaban siendo la base territorial de las repúblicas, ¿ya? De las repúblicas tras la independencia. No se olviden ustedes. Ahora, si es que dos países presentaban documentos reclamando una misma provincia, recuerden que esa provincia podía decidir si estar con uno u otro país. También, por otro lado, una provincia fronteriza que se encuentre en un país A puede terminar pidiendo pasar a la frontera del país B, del país vecino, y para eso había un derecho que era la libre determinación de los pueblos, que era que el pueblo elige con qué país quiere estar. No se olviden de eso. Ahora, vámonos con esto, con la pregunta número 6. Recuerden, como le dije hace un rato, que el gobierno de este periodo terminaba siendo un gobierno de carácter pendular. ¿Ya? El gobierno va a terminar pasando para los liberales y para los conservadores. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry y la Confederación. Entonces teníamos un gobierno de ese tipo, entre liberal y conservador. ¿Cuál era el problema? Ya el problema, les decía, es que no se podía terminar teniendo un Estado sólido porque lo que los liberales construían, los conservadores lo eliminaban, porque consideraban que no era lo que el país necesitaba para su desarrollo, y viceversa, de tal manera que nunca podíamos avanzar claramente. También recuerden que el primer presidente de esa época termina siendo José de la Mar. José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú, no se olviden de ese dato. José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú. Pero yo me acuerdo que tú me dijiste antes que el primer presidente es Rivagüero. Sí, pero recuerden que Rivagüero es impuesto por una presión militar de Santa Cruz contra el Congreso. Por eso es que lo ponen como presidente. Cuando este fracasa militarmente para derrotar a los realistas, recuerden que la mitad del Congreso pidió su vacancia y pusieron otro nuevo presidente, que es Torretale. Y la otra mitad de los congresistas respaldó a Rivagüero yéndose a Trujillo. De manera que no veníamos teniendo un presidente definido, ¿ya? Ni por elección ni por la totalidad del Congreso, ¿ya? Así que cuando el Perú se separa del dominio de Simón Bolívar, ¿ya? Es ahí donde el Congreso elige en su totalidad a un nuevo gobernante, que es José de la Mar. No se olviden ustedes. A ver, José de la Mar, ¿ya? José de la Mar, recuerden que era uno de varios caudillos conservadores, junto con Gamarra, Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente, que querían ser presidente del Perú. Y el Congreso Liberal, dirigido por Luna Pizarro, escoge a José de la Mar bajo un acuerdo. Tú, Lamar, vas a dirigir la vía económica, ¿ya? Y por lo tanto estableces medidas proteccionistas, mientras que nosotros, el Congreso, dirigimos la vía política y por eso hacen una constitución, la de 1828, de tendencia liberal. ¿Ok? No se olviden de eso.
Lo segundo, y es ahí donde viene la pregunta, lo segundo es que el Perú va a tener dos conflictos, con Bolivia y con la Gran Colombia. ¿Pero por qué? Es justamente lo que dice la pregunta. Dice, las guerras desarrolladas durante el gobierno de Lamar contra Bolivia y la Gran Colombia tuvieron como causa fundamental. ¿Por qué nos peleamos con ellos? Recuerden que la guerra contra Bolivia fue realizada por parte de un solo jefe militar, Agustín Gamarra, caudillo de la zona del Cusco con sus propias tropas, invade Bolivia, saca al presidente Sucre y pone como gobernante de Bolivia a Andrés de Santa Cruz. Objetivo de Gamarra, en poco tiempo ser presidente del Perú y terminar estableciendo la Confederación Peruano-Boliviana bajo su mando. ¿Ya? Recuerden que tras hacerle la guerra a Bolivia, la Gran Colombia nos declara la guerra a nosotros y nosotros los invadimos. Si bien los invadimos, vamos a terminar ganando una batalla llamada la Batalla de Tarqui, pero tras esta batalla el Perú ya no tenía suficiente fuerza militar para seguir avanzando. Y por eso termina la Mar reconociendo su derrota a través de un acuerdo llamado como el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, la Mar dice que el Perú se retirará de la zona de la Gran Colombia, pero también termina planteando de que es necesario ya sentarse a ver el tema de límites ya entre Perú y la Gran Colombia, que era lo que este país exigía. Y ahí quedó la situación. Recuerden que producto de esta derrota, Agustín Gamarra va a terminar dando un golpe de Estado, ¿ya? Argumentando, cosa que era falsa, que la Mar había cedido territorios a la Gran Colombia, cosa que era real, pero además de eso argumentando que José de la Mar se ha dejado perder, ¿ya? Es decir, se ha terminado, digamos así, no ha terminado dando una lucha real contra Simón Bolívar porque él no es peruano, pues, ¿ya? Porque no es peruano. Lo que argumentaba Gamarra es que como la Mar había nacido en Cuenca, y Cuenca es del actual Ecuador y Ecuador era parte de la Gran Colombia, él no quiso pelear contra su libertador Simón Bolívar. En cambio, si un peruano, como yo, va a decir Gamarra, ya cusqueño, hubiese terminado peleando, hubiese terminado defendiendo la patria. Bajo esos argumentos, Gamarra termina dando golpe de Estado. Pero con esto vamos a ver rápidamente la respuesta en la pregunta número 6, ¿ya? Que por ahí varios han estado soltando, solamente dos, ¿ya? ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta número 6? ¿Ya? Está facilito, ¿eh? Con lo que te he dicho. ¿Cuál termina siendo tu respuesta en la pregunta número 6? Insisto, ¿eh? Son 32 en sala. ¿Ya? Deberían haber 10, 12 respuestas, porque ya te solté la respuesta además. ¿Ya? Vamos 4 más las dos anteriores van 6. Repito, somos 32. Se supone que todos están atentos en clase, están leyendo lo que está compartiendo. Y si no lo tienes para compartir, lo puedes terminar descargando. Está en tu aula virtual. A ver, Bazán, Balvin, sus respuestas. Ya, ahí está, justo lo acaba de ver Bazán. Carguapoma, ¿cuál es tu respuesta, Carguapoma? Fernández, ¿cuál es tu respuesta? Fernández Medrano, ¿ah? Porque Fernández Lizana ya me entregó. La Nazca, ¿cuál es tu respuesta, la Nazca? Flores, Flores, ¿cuál es tu respuesta? Flores, Flores, no escucho no veo tu respuesta. Palomino, tú que estás tomando desayuno, ¿cuál es tu respuesta?
Palomino Pichota, ¿estás acá? ¿Estás presente? Ahí está. Allá, responde. ¿Cuál es la respuesta en esa pregunta que he puesto? La que le estoy pidiendo. No necesito que tu cuerpo esté en clase, necesito que tu mente esté en clase. ¿Estás comiendo? Está bien, yo también quiero comer, pero tienes que estar frente en clase. La pregunta 6, les he dado la respuesta. ¿Cuál es la clave? Ya, a ver. A ver, en esta pregunta, dice, las guerras desarrolladas durante el gobierno de la Mar contra Bolivia y la Gran Colombia tuvieron como causa fundamental. Bueno, lo que pasa es que el Perú, recuerden, había sido parte de la Federación de los Andes establecido por parte de Simón Bolívar. Y el inconveniente era que el Perú se separa de esa organización. Cuando el Perú se separa, el problema es que aquí está la Gran Colombia, aquí está Bolivia, y Perú terminaba sirviendo de puente entre estas dos. Sin Perú, la Federación de los Andes no existe, y lo que ellos hacen es presionarnos para que regresemos a la Federación. Ante tanta presión, le hicimos la guerra a los dos, ¿ya? Pero al final se terminó perdiendo en la zona de la Gran Colombia. Pero la pregunta no es ¿por qué perdimos? La pregunta es ¿por qué se termina haciendo la guerra? Y la respuesta termina siendo por la presión de esos territorios por intentar reinstaurarnos en la Federación de los Andes. La clave en esta pregunta 6 termina siendo la C de casa, ¿ya? Esta pregunta 7, de esa pregunta 7, termina siendo pregunta de examen de admisión, aunque le he hecho un pequeño cambio. Y la respuesta es facilita, la respuesta es facilita. Dígame su clave en la pregunta número 7. Ahí sí me deberían responder pues, 25 por lo menos, la respuesta es facilita. Tienen la misma bandera, ya con eso ya te solucioné más la vida. A ver, ya todos me están poniendo la clave y la respuesta correcta termina siendo Venezuela. Recuerda que en 1800, vamos al gobierno de Gamarra para poder llegar a ver eso. Durante el gobierno de Agustín Gamarra, ¿ya? Durante el gobierno de Agustín Gamarra, vamos a terminar encontrando lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Número uno, eh, durante el gobierno de Agustín Gamarra vamos a encontrar esto. Eh, Primero, él es un presidente de tendencia claramente conservadora. Y recuerden que él como conservador, ¿qué va a hacer? En el aspecto económico, él va a terminar subiendo o elevando tremendamente los aranceles. Ya los va a poner muy, muy, muy altos. De esa manera, espantó el comercio que se venía teniendo con Inglaterra. Ellos no nos van a poder vender productos y por lo tanto tampoco nos van a querer comprar. ¿Qué compraba Inglaterra a Perú? Lana y algodón que producían los departamentos del sur, los liberales como eran Arequipa, Cusco y Puno. Así que Gamarra conservador acaba de perjudicar con su medida a los liberales. Y por eso es que los liberales lo odian, ya lo odian. Y van a generar 17 intentos de golpe de Estado en contra de Agustín Gamarra, los cuales ninguno logra sacarlo del poder, y además una fuerte oposición en el Congreso. Lo segundo importante de la época del gobierno de Gamarra es que él firma el llamado Tratado La Reagual con la Gran Colombia, por el cual por uti possidetis Perú se queda con Tumbes y Mainas, y por libre determinación de los pueblos, Jaén ingresa al Perú y Guayaquil se va hacia la Gran Colombia. Ya no se olviden de eso. Pero en 1830 la Gran Colombia desaparece, y cuando desaparece van a terminar naciendo de manera paralela tres países: Ecuador, Colombia y Venezuela. Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, ya entonces, recuerden ustedes, si acá me dicen Colombia y Ecuador surgen simultáneamente como naciones en 1830, pues la que falta acá termina siendo Venezuela. La clave es la D. Ya la clave es la D. Ahora, recuerden ustedes, cuando la Gran Colombia o los países actuales que terminaron formando la Gran Colombia eran Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Porque no se olviden que a finales del siglo XIX, mucho tiempo después, se va a terminar estableciendo la separación de Panamá con respecto a Colombia, promovida por los Estados Unidos, pero es algo que ya vamos a terminar viendo más adelante en clase. ¿Ok? ¿Qué otro punto hay que tomar en consideración? El otro punto importante, dice acá, es que tras la culminación del gobierno de Gamarra, eh,
La población no quería saber nada más de los gobiernos conservadores. ¿Por qué? Porque había mucho conflicto, poca inversión, crisis económica, la gente no quiso nada con los conservadores. Y ponen como gobernante a un liberal que es Orbegoso. Si Gamarra puso los aranceles o los impuestos a las importaciones muy altas, Orbegoso los va a terminar poniendo muy bajitos para poder atraer el comercio inglés. Porque de esa manera, si Inglaterra nos vendía, les compraba a los liberales del sur su lana y algodón. Pero hay que considerar que los liberales, ya, o que los conservadores no van a estar muy de acuerdo, porque con eso se afectan sus talleres de producción de ropa, por ejemplo, en Lima. Por esa misma situación, así como los liberales le hicieron la bronca a Gamarra, los conservadores harán lo mismo contra Orbegoso, pero a través de algo más grave que se llama las guerras civiles. Espero recuerdes. Hace algunas clases atrás yo te terminaba mencionando de que esta inestabilidad política se debía a dos cosas. Golpe de Estado. El golpe de Estado es un grupo de gente que saca al presidente y pone a quien ellos consideran que va a ser un mejor gobernante. Mientras que en una guerra civil la población se divide en dos o más bandos y se comienzan a matar entre ellos. Y eso es lo que encontramos de grave en el gobierno de Orbegoso. La primera guerra civil enfrenta a eh, se me va el nombre, ya se me va el nombre, a Pedro Bermúdez, líder o el número dos en el liderazgo de los conservadores en el Perú, que intenta dar un golpe de Estado contra Orbegoso. En enero de 1834, desde el Callao, un grupo de militares intenta sacar al presidente Orbegoso y la población lo protege. Entre febrero y abril de 1834 se termina produciendo la Primera Guerra Civil, que va a estar principalmente en la sierra. Y justo por estas fechas de Semana Santa es que los militares decidieron hacer una tregua para no pelearse en los días precisamente en que se recordaba la muerte de Jesús, la resurrección y el ascenso a los cielos y todo lo demás. Pero en esa pequeña tregua la gente comió y bebió y se olvidaron de la bronca y se hicieron amigos y ya no querían seguir peleando más. Producto de eso se va a terminar firmando o estableciendo una tregua, ya llamada como el abrazo de Maquinguay. En el abrazo de Maquinguayo, Orbegoso, digamos así, para calmar a los conservadores, sube un poquito los aranceles para beneficiar el negocio de los conservadores. Pero además de eso le da algunos cargos de gobierno. Por ejemplo, hay conservadores como Salaverry que van a terminar teniendo cargos importantes. Y hasta ahí todo está tranquilo. Pero esto no va a ser para siempre. A menos de un año, Agustín Gamarra, líder principal de los conservadores, apoya o promueve el golpe de Estado de Salaverry contra el presidente Orbegoso. ¿Ya? Mientras que Orbegoso se dirigía hacia el Cusco a acabar con un supuesto levantamiento de la gente de Agustín Gamarra, ¿ya? Cosa que no existía, simplemente lo hicieron para sacarlo de la capital. Salaverry estaba dando un golpe de Estado en Lima, y en ese momento teníamos dos presidentes. ¿Ya? Salaverry, reconocido como presidente por los conservadores, y Orbegoso, reconocido como presidente por los liberales. Un caos total. En ese enfrentamiento es que la guerra no se desata de inmediato, a pesar de que ya se proclamó la guerra civil. La guerra no se desata de inmediato porque las fuerzas militares de ambos bandos eran semejantes. Por eso es que decidieron buscar el apoyo de un tercer grupo que pueda participar en la guerra, desequilibrando el poder para uno de ellos. Ese alguien que quería ya o tenía intereses sobre el Perú era Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia. Así que Gamarra, conservador, se acerca a Santa Cruz y le propone unir Perú y Bolivia en la Confederación bajo un mando compartido. ¿Ya? El único problema es que Gamarra y Santa Cruz habían sido amigos desde pequeños, pero ahora tenían una posición, sobre todo económica, diferente. Disculpa, Gamarra era conservador y Santa Cruz era liberal, y es ahí donde no se iban a llevar muy bien. Orbegoso, presidente liberal del Perú, termina proponiendo a Santa Cruz algo más ambicioso. Si tú me ayudas con tus tropas y derrotamos a los conservadores, hacemos la confederación contigo al mando, con Santa Cruz al mando, con Bolivia en el liderazgo. Precisamente con eso, Santa Cruz decide apoyar a Orbegoso, a los liberales en la guerra civil, y con su presencia la guerra va a acabar. Gamarra va a ser derrotado en la batalla de Yanacocha en Cusco y tras esto va a terminar huyendo con varios conservadores como Ramón Castilla, por ejemplo, hacia Chile, donde se van a terminar refugiando. Y por otro lado, Salaverry va a ser derrotado en la batalla de Socabaya y tras esto va a ser fusilado en Arequipa, ¿ya? Poniéndole fin a esta guerra civil y dando inicio en la práctica a la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana. Con eso que te he mencionado, ya tenemos dos respuestas, ¿ya?
A ver, dime tu respuesta en la pregunta número 8 y dime tu respuesta en la pregunta número 9, ¿ya? ¿Cuál sería tu respuesta? Dime tú. Pregunta 8 y pregunta 9. ¿Cuáles serían tus respuestas? Vamos a responder porque me están dando varias respuestas por interno. Me dice, dirigente conservador que depone, o sea, que saca, ¿ya?, al gobierno del general Orbegoso mediante un golpe de Estado, dando inicio a una nueva guerra civil. Pedro Bermúdez no logra sacarlo, le enfrenta, pero no logra retirar del gobierno Orbegoso. Quien sí lo termina deponiendo, entre comillas, es Salaverry porque se nombra presidente en Lima, mientras que Orbegoso está en Arequipa. Entonces, eso dio paso a una nueva. Pedro Bermúdez hace la primera guerra civil, mientras que Salaverry es el que hace una nueva guerra civil o la segunda. Entonces, en esta clave, la respuesta termina siendo la C de casa, Felipe Santiago Salaverry. Vamos a borrar acá porque se me pasó. ¿Ya? Felipe Santiago Salaverry termina siendo la clave. En la pregunta número 9 me dice, para conseguir el respaldo de las tropas bolivianas en la guerra civil desatada por Salaverry, Orbegoso le ofrece a Santa Cruz. No olvides, Orbegoso, presidente de tendencia liberal, le ofrece a Santa Cruz establecer la Confederación Peruano-Boliviana bajo el mando de Santa Cruz y de Bolivia. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa le ofrece Orbegoso a Santa Cruz? Dice, una alianza militar para atacar a Chile. No, ellos no van a terminar buscando atacar a Chile. ¿Ya? Lo que se va a terminar buscando es que Bolivia apoye a los liberales para vencer a los conservadores. Y con eso se le promete la Confederación. Dice, B, alianzas comerciales ventajosas para Bolivia. Bueno, sí era ventajoso para Bolivia establecer la confederación, porque de esa manera el sur del Perú y Bolivia iban a tener una continuidad comercial, una continuidad regional y comercial, ¿ya? Pero, si bien esa es una buena alternativa, vamos a ver otras más. Dice, C, cederle el sur del Perú a Bolivia. No, en ningún momento se está buscando entregarle territorios. Lo que va a hacer Santa Cruz tras esto, para que Bolivia tenga el mando, es agarrar al territorio peruano y dividirlo en dos, entre el Estado sur peruano, liberal, favorable precisamente a Santa Cruz, y el Estado nor peruano, conservador. ¿Ya? Y dice, D, dirigir la Confederación Peruano-Boliviana, esa es mejor clave. ¿Ya? Lo que le ofrece Orbegoso es el mando político, ¿ya? El mando político a Santa Cruz del territorio peruano y boliviano a través de la Confederación. Así que en la 9 la mejor clave es la D de dolor. ¿Ya? La D de dolor. ¿Ya? 9D de dedo, para los que han marcado D de dedo, están bien. Vámonos a la siguiente pregunta, ya la siguiente pregunta, que está relacionada a lo que ya te dije hace un rato. La rebelión de Salaverry contra Orbegoso fue derrotada definitivamente en la batalla. No se olviden, Gamarra va a ser derrotado en Yanacocha, mientras que Orbegoso va a ser derrotado ¿en dónde? Esa fue la pregunta que te respondí hace un rato. Y la respuesta termina siendo la clave A, en la batalla de Socabaya. Tras la batalla de Socabaya, Salaverry no solamente fue derrotado, sino que fue fusilado en la plaza central de Arequipa. Y con eso se puso fin a este conflicto y se daba inicio a la confederación. Ahora, recuerden ustedes lo siguiente, recuerden que la Confederación Peruano-Boliviana estuvo conformado por ¿cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? Dime número, ya pon números en el chat. ¿Cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? Pregunta facilita, te la he hecho ya anteriormente. La hemos visto en la dirigida, creo que es en el temático, te terminé preguntando eso. ¿Cuántos estados conformaron la Confederación Peruano-Boliviana? Muchachos, son 33 personas en sala y es una pregunta fácil, ¿ya? Fácil.
8 respuestas. Qué pobres, ¿ah? Pobres tus respuestas. ¿Ya? 3. Son 3 los estados, ¿ah? Ten cuidado, Altamirano. No son 2. Pueden ser Perú y Bolivia, pero recuerda que Perú fue dividido en 2. Estado norperuano y estado surperuano. ¿Ok? No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, si bien la confederación se iba a hacer, porque ya había sido un acuerdo entre Orbegoso y Santa Cruz, para terminar revistiéndola de legalidad, ya, repito, para revestir de legalidad a la confederación, se estableció que cada uno de los 3 estados, el estado sur peruano y Bolivia, terminen teniendo sus propios presidentes, congresos y constituciones. Y en sus congresos decidan ser parte de la confederación. Insisto, esto sí va a ser sí o sí, ¿ya? Pero se le dio ese manto de legalidad. ¿Dónde fue la reunión en donde se legaliza la Confederación Peruano-Boliviana? Esto se hace, no te olvides, en el Congreso de Tacna. En el Congreso de Tacna, los representantes de los 3 estados van a esa reunión y deciden que se establezca la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ok? No se olvides de ese dato. El segundo dato a tomar en cuenta, es que la confederación tenía como objetivos establecer una continuidad geográfica entre el sur del Perú y el estado boliviano, que son parte de la meseta del Collao, para facilitar el comercio que había sido muy fuerte durante la época virreinal, pero que se rompió con las reformas borbónicas cuando Bolivia, el actual Bolivia, pasó a el territorio del virreinato del Río de la Plata. Entonces la idea era reactivar el comercio entre Bolivia y el sur del territorio peruano. Pero el objetivo más grande era terminar convirtiendo a la Confederación en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, y esto generaba un enfrentamiento con Chile. ¿Ya? No se olviden de eso. Otra cuestión a tomar en cuenta. En la Confederación, y es ahí donde viene la pregunta 11, que es facilita, y ya la puedes ir respondiendo porque es fácil, ¿ya? Si bien los 3 estados terminaban siendo, entre comillas, autónomos, recuerden que cada uno de ellos va a reconocer una autoridad suprema, ¿ya? Que es la autoridad del protector de la Confederación Peruano-Boliviana, quien decide, por ejemplo, cuál es el planteamiento económico de la Confederación y es el máximo mando militar y el jefe de la diplomacia internacional de la Confederación. De ese personaje, ya me respondieron 6 personas, termina siendo la D, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz termina siendo el líder de la Confederación Peruano-Boliviana, y recuerden que este personaje va a terminar teniendo, como dice la pregunta, un cargo ya por 10 años, prorrogable, o sea que lo podían reelegir en varias otras oportunidades más. Segundo, recuerda que la Confederación Peruano-Boliviana, bajo el mando de él, tiene un gobierno con 2 características bien marcadas. En el ámbito político es un gobernante dictatorial autoritario. Él puede, y lo hizo además, eliminar o sacar del gobierno a cualquiera de los presidentes de los 3 estados. Puede terminar sacando congresistas de cualquiera de los congresos, ya sea del estado norperuano, surperuano, Bolivia o del Congreso de Tacna. Puede eliminar leyes de las constituciones de cualquiera de estas regiones. Al final se impone su autoridad. Pero desde el punto de vista económico, ya, él termina siendo un liberal, ya, un liberal, porque lo que busca es atraer el comercio, sobre todo con Inglaterra, y lo hará a través de la llamada política de los puertos libres. La política de los puertos libres, la política de los puertos libres establece la exoneración o la eliminación de los aranceles o el impuesto a la importación de embarcaciones fuera de Sudamérica que lleguen directamente a vender sus productos en los puertos de la Confederación sin digamos así, haber estado en otro puerto, ¿ya? Es decir, si deja sus productos primero en el puerto de Caracas y luego en Valparaíso, Chile, y luego viene al Perú, lo puede hacer. Le cobro 40% sobre el precio de venta de sus productos como impuesto. Pero si es que viene directamente a la Confederación, 0% de aranceles. Con esa propuesta, recuerden, se buscaba atraer el comercio internacional y se logró, porque el comercio creció y creció mucho. Pero tomen en cuenta que que la confederación va a terminar teniendo opositores también. Antes de ver a los opositores, vamos a ver la pregunta 12. ¿Cuál es tu pregunta o tu respuesta en la pregunta número 12? El proyecto de la confederación buscó principalmente en el aspecto económico. Ya te acabo de decir, Santa Cruz es protector o conservador y autoritario en lo político, pero liberal en lo económico. ¿Y qué cosa es lo que buscaba principalmente?
A ver, ya me están dando sus claves. Repito, son 33 personas y hay 3 claves nada más. 4. ¿Ya? 4, nada más 4. 5. ¿Ya? A ver, 11 respuestas. ¿Cuál es la clave? Me están poniendo la E, me dice Chamorro. ¿Cómo va a ser la E si solamente hay 4 claves? La A me termina diciendo por ahí. A ver, la clave termina siendo la D de dedo. Vamos a leer las alternativas, ¿ya? La Confederación buscó desplazar al capitalismo inglés. No, no busca desplazarlo. Busca al contrario que se afiance el comercio entre Inglaterra y la Confederación. Y se beneficiar al capitalismo británico. Sí, es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Pero la idea no era que yo busco beneficiarlos a ellos, sino beneficiarnos mutuamente. Que ellos me vendan sus productos y que yo le venda mis materias primas. Eso es lo que ellos estaban buscando. Favorecer al capitalismo norteamericano, no principalmente al inglés o al británico, y dice impulsar el libre comercio con Inglaterra. Eso era lo que se buscaba. Yo te compro, pero yo te compro tus productos, pero tú compras los míos también, ¿ya? Es parte de la dinámica que se está buscando y la mejor clave termina siendo la alternativa de dedo. Vámonos con la pregunta número 13. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los principales opositores a la Confederación Peruano-Boliviana? No se olviden de eso, por favor, que va a ser pregunta fija, ya fija para el examen y tal vez también para el temático. Recuerden que los principales opositores a la Confederación eran dos grupos. Por un lado están los conservadores peruanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el gobierno es un gobierno liberal y se están poniendo cero aranceles, pues su producción y su poder se está viendo muy debilitado. Sobre todo Agustín Gamarra, que estando en Chile va a terminar promoviendo el ataque hacia el Perú. Pero por otro lado encontramos a quién? Encontramos a los chilenos. Los chilenos se ven muy perjudicados, ya muy perjudicados, con la Confederación Peruano-Boliviana porque ellos eran la mayor potencia comercial del Océano Pacífico Sur en Sudamérica y ahora la Confederación venía amenazando su proyecto. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahora los comerciantes ingleses preferían venir hasta el Callao donde no tenían que pagar impuestos y sus productos se vendían rápido y obtenían grandes ganancias en comparación al comercio con Chile. Por eso es que, tomando en cuenta que los conservadores peruanos y principalmente los chilenos eran opositores a la Confederación, van a unir esfuerzos. Y se va a producir un ataque de Chile hacia la Confederación llamado con el nombre de las campañas restauradoras. La primera campaña restauradora la dirige va a tener, con las campañas restauradoras, el ataque de Chile a la Confederación, va a tener como causa el hecho de que se está amenazando el poder comercial de Chile por parte de la Confederación. Pero va a tener como pretextos, como argumentos para poder atacarnos dos cosas. ¿Ya? Dos cosas. Primero, que los peruanos reclamaban ¿ya? de que Bolivia había invadido y dividido al Perú. Entonces, como Santa Cruz y Bolivia son malos, Chile, por favor, ayúdanos a restaurar la independencia. De ahí el nombre de campañas restauradoras. Por otro lado, eh, Chile ya va a tener como pretexto la llamada Expedición Freire, un militar chileno que había intentado dar golpe de Estado y que luego había sido apresado en el Perú, que se escapó de una cárcel de máxima seguridad robando un barco de la Marina y entrando a Chile intentando dar un nuevo golpe de Estado, pero que no terminó teniendo éxito. Chile argumentó de que esto no era una casualidad, sino que la Confederación buscaba desestabilizar a Chile y por eso nos declaraba la guerra. Bajo esa lógica, entonces, Chile nos ataca, bajo esos pretextos. Entonces, dice, respecto a las campañas restauradoras podemos afirmar, primero, ¿querían destruir Valparaíso? No, los comerciantes de Valparaíso en Chile quieren acabar con la Confederación. Ellos no se quieren autodestruir. Dice, B, ¿fueron financiados por los criollos de Caracas? No, va a ser financiado por los criollos de Chile, de Valparaíso. C, ¿fueron apoyados por el capitalismo francés? Tampoco, ya tampoco. D, recibieron el apoyo de los conservadores peruanos. Agustín Gamarra, repito, y varios conservadores, Ramón Castilla, Gutiérrez de la Fuente, que están allá, apoyan el ataque de Chile sobre el Perú porque quieren recuperar el control político. Entonces, por lo tanto, la clave en la pregunta 13 es la D. A ver, vamos. En las campañas restauradoras van a ser dos. La primera, dirigida por Blanco Encalada, va a ser interceptada en Moquegua, sometida, y además se les exige que reconozcan la legalidad de la Confederación. Lo hacen, ya lo hacen. Pero luego de esto, Chile promueve una segunda campaña restauradora dirigida por Manuel Bulnes y teniendo como número 2 al mando al conservador, al líder conservador peruano que es Agustín Gamarra. Con esto ya se produce la campaña restauradora
que va a desembarcar en Lima, pero va a terminar haciendo ataques en Ancash realmente, produciéndose la batalla definitiva de esta campaña llamada como la batalla de Yungay, que le pone fin a la Confederación. Con eso te responde la pregunta 14. Dice, Salaverry fue derrotado por Santa Cruz en la batalla de. Él va a ser derrotado en Socabaya y luego fusilado, ¿ya? Consolidándose así la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, ya se estableció que tras esto habrá confederación. La misma confederación que llegó a su fin con la batalla de, y te acabo de decir la respuesta, la batalla es la batalla de Yungay. Entonces, en la pregunta 14 es, con Socabaya se pone fin a la guerra civil y se marca el inicio de lo que será la confederación, la cual culmina en la batalla de Yungay cuando los chilenos nos terminan derrotando. Recuerden que Chile va a poner a Agustín Gamarra como presidente del Perú y este elimina las políticas liberales o librecambistas de la Confederación. Y para terminar, pregunta número 15. La pregunta número 15 la sacamos con lo que hemos hecho. Saca tu relación rapidito. 1 minuto para que termines sacando tu relación si es que ya no lo hiciste hace un instante. ¿Sí? Dame tu clave en la pregunta número 15 para poder ir al temático. A ver, muchachos, espero sus respuestas. Solamente va uno hasta el momento. Uy, 3 nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoran? 30 segundos más para que mande más claves. Me están preguntando por interno y me dicen, profesor, ¿qué chileno dijo que por la Confederación su economía estaba baja? En realidad no es uno, son varios. Pero el principal enemigo de Chile, ¿ya? O desde Chile de la Confederación es el ministro Diego Portales, quien plantea de que se debe evitar una posible unión a futuro entre Perú y Bolivia, porque eso afecta al comercio chileno, y que se tiene que expandir el territorio de Chile, ¿ya? Atacando a Argentina y a Bolivia. Ese era su plan. ¿Ok? Pero vamos con la pregunta número 15 para terminar. Dice, relacione correctamente los gobiernos con sus medidas destacables. El Tratado de la Rea-Gual, ese se firma en el gobierno de Agustín Gamarra, ¿ya? Repito, donde Guayaquil se queda con la zona de la Gran Colombia. Entonces, la 2 va con la A. ¿Cuál tiene 2 con A? Solamente la C y la D. Dice, asesinado por Santa Cruz. ¿Santa Cruz asesina a quién? Bueno, en la Segunda Guerra Civil Peruana, dirige o derrota y luego asesina al presidente Salaverry, al presidente golpista. Entonces la B va con la 4. B con 4, ¿cuál sería la clave? Esta sería la clave C. Dice, primer presidente constitucional, no se olviden que ese es Lamar, 1 con C, solamente para poder ver que es correcto. El abrazo de Maquinguayo se hace en pleno gobierno de Orbegoso, ¿ya? Así que la 3 va con la D de dedo, ¿ya? Así que la clave termina siendo la C de casa, ¿ya? No te olvides tú. Supongo que eso es lo que me han marcado, lo que han puesto. Sí, la C, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta acá es el repaso de hoy día, muchachos. La siguiente semana, no se olviden, el examen va a terminar siendo muy semejante a esto, así que vayan repasando estos días que van a tener descanso. Vayan al aula virtual, terminen actualizando su página para poder entrar, porque ya debe estar habilitado desde hace un minuto atrás.